Buenas noches a todos. La Asociación Cordobesa de Timoneles agradece vuestra presencia. Tal como dice el cartel, lo óptimo sería que, salvo Norberto, que va a dejar el micrófono abierto, todos los demás apaguemos el micrófono y, de ser posible, también aquellos que lo puedan hacer, la cámara para mejorar el ancho de banda. Durante la exposición, el que quiera hacer preguntas, vamos a seguir siempre la misma metodología, escribe su nombre en el chat de este Zoom y posteriormente María irá dando la palabra para que puedan hacer la pregunta oral conforme a cómo se han ido anotando. La charla de hoy está a cargo de Carlos Santini, extraordinario navegante, gran persona, gran amigo. Carlos tuvo el privilegio de ser uno de los socios fundadores de la Asociación Cordobesa de Timoneles y actualmente es socio honorario de la asociación. Es obviamente timonel, patrón, y está a muy poco de obtener su brevet de piloto. Carlos es fundador y director de la Escuela de Vela Sail Training, quien actualmente está dando clases en el Club APICAC de Córdoba, en el Club Náutico de Embalse y en el Club Regata Güemes de Salto. La charla de hoy, un título sugestivo, Bote y burbuja, navegar a vela, dogmas, conceptos y reglajes. Muchos de nosotros hemos aprendido en la teoría y en la práctica con Carlos, yo en particular haciendo un curso de trimado de velas, excelente curso que él ha conducido y sigue conduciendo actualmente. Así que muchas gracias, Carlos, por estar y adelante, es tu charla. Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que en estos momentos reforzar lo que nos gusta de alguna forma creo que nos hace sentir bien. Y bueno, en estos nuevos medios de comunicación a veces hacen extrañar las caras y los abrazos, pero bueno, vamos a tratar de entendernos de esta forma. No es fácil ir a jugar con un velero mirando una pantalla, pero creo que experiencia hay. Entonces, en el caso de que toquemos algún temita que genere una posibilidad de duda, como decía María, lo preguntamos y tratamos de analizarlo y contestamos. Gracias María por la invitación, y gracias Sergio, como dije, gracias a mi amigo Guillermo que anda por ahí, que también participó en la invitación. Soy un navegante más que le gusta jugar, que le gusta observar, y da la casualidad que un gran observador está presente, un profe que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado siendo alumno de él, una materia muy, muy linda, muy interesante, en donde todo navegante tiene que hacer pie de manera, pero fundamental, que es la meteorología. Se me ocurrió invitar a mi profe, al profe Norberto Cataño, que lo tengo en línea, pero con un dejo de amigo, porque la verdad que nos hicimos amigos chateando, no nos conocemos personalmente, pero sí siempre recibí los consejos de él de la mejor manera. Pega durísimo cuando contesta porque corrige y educa. La verdad que me saco el sombrero de capitán, como digo, porque los consejos de él van de corazón. Un profesional que siempre va a dejar horas de familia y de vida para decirte que hables bien, que estudies, que no seas un chanta náutico, que expliques bien, porque eso es fundamental, porque creo que él conoce más que todo en todo su latitud de navegación, que la seguridad prima, y al menos esa es mi línea, ¿no? La seguridad.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo yo interpreto el juego de la seguridad teniendo en cuenta la meteorología. Simplemente va a ser un slide, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero creo que la idea se va a absorber. Así que gracias, profe, por el tiempo. La verdad que me honra que esté en línea. Y por otro lado, todos los alumnos, los amigos, y bueno, creo que esta es una charlita náutica. Imaginemos un gran galpón con un asado pendiente y vamos a desmistificar cómo funciona una nave, que es la que nos gusta, y bueno, le vamos a meter trapo. Voy a compartir, me dice si se ve bien la presentación que les armé. Graciosamente le puse gota y burbuja, porque la gota de agua y la burbuja de aire son nuestros escenarios de juego, maximizados o no, pero estamos al medio. Y vamos a ver que por particularidades que tienen, las vamos a tener que respetar en el orden macro para poder meter un velero al medio. Mi punto de vista como navegante es que estamos entre dos medios que nos dan la vida, o sea que para mí siempre navegar fue un placer. Y si no es un placer, no sirve. Entonces, todo lo que sea estudio de navegar para que el escenario de riesgo pase a ser un tripulante que lo llevamos totalmente contenido, que no tenga oportunidad de participar, siempre va a ser mi objetivo. El aire y el agua, bueno, van a dar la oportunidad que en el medio esté un velero. Y da la particularidad también de que el velero va a ser nuestro medio de transporte a dos medios en los cuales no podemos participar como base de nuestro movimiento natural. Da la particularidad, como sigo insistiendo, en que el aire nos da la vida, se manifiesta de una forma, pero no lo vemos. Eso es algo que tenemos que anotar en la agenda de navegante. Al aire no lo veo, pero hace huella en el agua. Es algo que nos va a ayudar a empezar a interpretar el juego de navegar. Entonces el aire de manera invisible puede pasar por encima del agua, no lo voy a ver directamente, pero va a haber una huella. Y entonces el agua tiene algo que ver con el aire. También les puedo decir que el aire en un metro cúbico pesa 1000 veces menos que en un metro cúbico de agua. Hay una relación de como que el aire es tan livianito y el agua es tan densa, pero se comportan parecido, fluyen parecido. Y al fluir parecido, también pasa a la cajita de navegante que no tenemos que ser científicos de análisis de fluido, simplemente entender que algo viaja de un lado al otro y veremos cómo. Pero viajan parecido, el aire y el agua se mueven parecido. Y creo que lo más lindo de nuestro deporte es esto, ¿no? Tener una oficina de juego que nos da la posibilidad de estar en la naturaleza, de descargar esas pilas que a veces vienen mal cargadas y que nos dan la oportunidad de poder estar en un escenario distinto, en una situación en donde aprendí y trato de transferir a todos mis alumnos y a todos navegantes amigos que tenemos que aprender a observar, tenemos que ser observadores profesionales del juego, porque eso va a dar la oportunidad a estar bien. ¿Alguien puede bajar el audio, María? Así. Algo que tenemos que aprender del viento, que en realidad es nuestro leitmotiv, es que el viento cambia sus propiedades y cambia conforme a
al juego a las variables de intensidad, de humedad, de temperatura. Entonces, tenemos que aprender de aprender el juego, pero de una manera natural, es decir, en dónde estamos metidos para jugar. Y yo lo analizo de esta forma. Para mí, navegar a vela es el vehículo más fantástico que hay, porque tenemos que aprender de hidrodinámica, que sería el análisis de los fluidos en el agua. En la parte sumergida del casco pasa algo que tiene que pasar bien, si no, el barco se frena. Tenemos que aprender de aerodinámica para poder conocer cómo fluye el aire a través de las velas y de esa forma generar el escenario propulsor. Tenemos que aprender un reglamento que tiene como base evitar el escenario de riesgo de colisiones, de abordajes entre barcos. Tenemos que aprender un diccionario histórico que viene con un set de palabras que a veces son difíciles de recordar, otras son graciosas. Más de uno dice, ¿cómo relaciono esta palabra para que me entre? Porque no hay forma. Pero la verdad que a la larga, machacando, aprendemos todo el diccionario. Y obviamente el telón, el anfiteatro que nos da la naturaleza es el escenario de la meteorología, ¿no? O sea, no, es imperdonable que un navegante no sepa de meteorología, porque el juego del clima, el juego del tiempo a nivel minuto a minuto, va a dar cómo se comporta el juego. Y ese juego puede pasar de un día placentero a un día trágico, en horas. Entonces el navegante debe, por respeto a su juego y a sus tripulantes y al juego en sí, respetar de que no puede haber el factor sorpresa, porque el escenario de factor sorpresa no está permitido en un navegante, porque el hecho de estar entre dos medios en los cuales ninguno es la seguridad de vida de nosotros, no podemos entrar en ese dejo de incógnita, no hay forma. Entonces, para mí, el escenario de meteorología es fundamental. Invito a todos que hagan un buen curso de meteorología y dejen ese libro que da un par de pantallazos y decir yo ya sé, la presión hace esto, no. Estudien para que a futuro cuiden a su tripulación y hagan el mejor viaje y generen el mejor placer haberlo hecho. Creo que para mí ese es el mejor mensaje en cuanto a qué es el juego de navegar. Vamos por la parte técnica. Mi punto de vista en cuanto a qué es el velero, para mí es una máquina macabra, una máquina muy buena, lejos para mí el mejor deporte. Obviamente cada uno tiene su corazoncito, pero para mí el clic de la náutica es que el velero tiene el combustible del gran motor que lo mueve, lo tiene fuera. Es el único que tiene como graciosamente un auto que en vez de tener el tanque de combustible dentro del mismo auto, lo tiene afuera. Y el navegante tiene que entender esa energía, pasarla al barco y a través de lo que yo denomino factores de transferencia, esos factores de transferencia van a ser qué elementos tengo que aprender a cuidar para que el barco se mueva. Entonces, el velero pasa a ser esta máquina que tiene combustible por fuera, que a través de la transferencia de energía las velas van a admitir ese combustible, de alguna manera pasarán esa fuerza de la tela misma que está puesta convertida en velas, las pasarán a toda la unidad rígida del barco que va a admitir ese empuje, y eso va a generar entre todos los factores de transferencia una propulsión. Obviamente que acá está el clic.
el que mejor tome el combustible va a ser el que mejor va a caminar. Por eso hay una gran analogía entre un velero y las actitudes personales, ¿no? Cuando uno trata de hacer bien las cosas, es cuando mejor le va. Al menos siempre a mí me ayudó a hacer una analogía de lo que es navegar en cuanto a las actitudes personales, ¿no? Y eso a veces ayuda. Cuando estudiamos allá por timonel, definan las propiedades del buque, flotabilidad, estanqueidad, navegabilidad, y eso generaba un aprobado. Yo le di una escala. Para mí es fundamental, obviamente, flotabilidad y estanqueidad, porque si no, no habría forma de estar en el agua. Nos hundimos. La navegabilidad y la habitabilidad están en una situación de privilegio, porque el buque puede no ser muy buen navegable, puede no estar muy bien habitado, pero da la oportunidad de estar navegando. La que entra en la situación de compromiso es la resistencia y la estabilidad, que son situaciones alarmantes que si las tenemos controladas y pasa a ser un buen día de navegación. Entonces, traten de darle una escala al juego de la navegación en cuanto a que en situaciones de riesgo hay que primar dentro de sus 6 habilidades qué es lo que hay que cuidar primero. Y cuando estamos muy bien, qué es lo que hay que cuidar primero. Entonces, esto va a dar la oportunidad de estar navegando bien en cualquier escenario. Si vamos por el lado de la física fue madurando, fue aprendiendo a través de todos los gurús de la náutica, de los científicos que van practicando, experimentando y jugando con veleritos, velas y análisis de fluidos. Al principio estaba Venturi, después apareció Bernoulli, después hay otros científicos de la NASA que están aportando condiciones y parámetros, pero a la larga juega un factor común, que hay algo que aparece en el recorrido de la vela que genera una zona de baja presión, hay algo que aparece que se llama velocidad de las partículas que van sobre esa cara de baja presión, y hay algo que se llama fuerza perpendicular a la tela, conforme a donde está la zona de baja presión. Entonces, el resultado da como que si yo logro que aparezca el efecto físico, yo voy a poder generar movimiento a través de un velero. Por el solo hecho de que el viento me lleve, voy a hacer simplemente una triste carabela como la de Colón, que espero que el viento lo empuje y que se vaya a través de la corriente a dar vuelta al globo. Pero la ciencia fue avanzando, de repente las velas dejaron de ser simplemente cuadras o cortinas que cortaban con 2 botavaras de forma paralela. Las velas empezaron a ir contra el viento, pero van contra el viento si se cumple un efecto físico en las velas, si no, no van a ir contra el viento. Y ahí es donde está bien claro el efecto de Bernoulli. Bernoulli dice que en un ala curva, la parte curva da la oportunidad que las partículas que viajan por arriba vayan a más velocidad que las que están por abajo. Una regla de 3 simple: a mayor velocidad, menor presión. Si hay menor presión, yo voy más rápido. ¿Por qué? Porque las partículas, al estar tan separaditas, yo puedo viajar más rápido. Pero cuando hay mucha presión, yo voy a estar medio obstaculizado por pasar. Entonces, a eso le llamo más presión. Repasando, obviamente, todo lo que ya sabemos de cómo poner, de por qué las velas son curvas, al igual que las alas de un avión. El avión tiene su despegue y su sustentación por un ala que va horizontal, y el velero tiene su sustentación por un ala que va vertical. Mi punto de vista del juego de la náutica es que yo observé la naturaleza. La naturaleza tiene alas. No hay una sola ave que tenga sus alas rectangulares.
son curvas. Y si se fijan, serían mis curvas que vuelan. Y graciosamente, en el fluido agua, las curvas nadan, porque no hay un pez que sea rectangular. Entonces, significa de que para moverse en el aire o en el agua, hace falta un escenario de un volumen curvo. No hay discusión porque la naturaleza puso curvas, no puso rectas. Entonces el velero debe comportarse como una curva, porque es concepción. A eso yo le llamé dentro del juego de la presentación un dogma. Tengo que respetarlo porque es así. O sea, no puedo irme a navegar con una vela plana. No existe una vela plana. El comportamiento de una vela plana sería como una bandera puesta en un mástil, a lo sumo gualdrapeará, pero no va a propulsar la vela, salvo que sea conformada como una vela cuadra y que yo la empuje como las viejas carabelas de Colón. Sí, obviamente, mi punto de vista. Hay un refrán náutico que dice, cada maestrito con su librito. Yo les tiro esto que creo que puede ayudar a entender por qué hace falta que las velas se observen y siempre tengan un criterio de análisis curvo. Entonces, como resultado vamos a tener una curva que navega. Tenemos una curva que vuela, una curva que nada y una curva que navega. Y esa curva que navega es nuestra famosa vela. Las velas van a generar un movimiento entre el espacio, entre el aire, pero tengamos en cuenta también que hay una curva que está debajo del agua, que está en el agua, perdón, que es la forma típica de cómo se mueve el casco por debajo, cómo se mueve su línea de agua. El casco tendrá una curva en su obra viva y el quillote tendrá un desarrollo de curva en función de algún perfil dedicado a poder darle habilidades de orzada, de popa. En función de eso, todo en el modelo barco, en la tecnología que no es la última, porque hoy estamos viendo cosas que son abismales en cambios. Nuestro juego de casco en el agua y velas tiene curvas. Entonces, eso pasa a ser algo que va a la cajita de navegante, es decir, yo cuando salgo a navegar tengo que observar las curvas que tienen las velas para poder lograr tal o cual habilidad. Eso es fundamental. Entonces, siempre hay que ser observador, tanto de la naturaleza, así como el análisis meteorológico reinante para poder decir si va a ser mi buen día de navegación, o va a ser un día crítico, o va a ser esa ventana esperada para poder salir, o si pongo bien las velas conforme a que estoy observando qué tipo de análisis, qué tipo de información le llega a mi cerebro en cuanto a que cómo pongo la cola, cómo pongo el talón, cómo pongo la espalda, esa traducción de todo lo que es la condición de equilibrio va a tener que ser razonada. Y eso se va a traducir en un movimiento de trimado de vela para que la vela haga algo, una condición de posición del tripulante para que el tripulante haga algo, y toda esa ecuación a la larga va a generar el movimiento. O sea, si no somos observadores, no entramos en un perfil náutico a vela. Sería un perfil náutico como autopropulsado, más motonáutico, pero el navegante a vela tiene que ser observador. Si no es observador, se pierde la oportunidad de meter la energía dentro del barco. Se le puede perder esa posibilidad de energía. Primer tip. Yo les puse tip a las presentaciones, les puse un tip para que tengan en cuenta esto y después esto se va a ir respetando. Resulta que las partículas, cuando son de distinta naturaleza, se adhieren. Tomémoslo así, nos vamos a la parte física. La partícula de aire es gorda, lenta
y se le pega a la partícula de agua en la zona donde está la interfase, aire-agua. Se pone lenta. Pero la partícula de aire que está arriba, la que viene por arriba, como ve que la de abajo se adhirió, pasa un poquito más rápido. A la vez, la que está arriba de ella empieza a pasar un poquito más rápido. Entonces, resulta que se interpreta como que en las zonas de interfase de dos medios siempre hay una lentitud en el movimiento. Va a pasar, vamos a tener que gastar altura para poder empezar a ver una velocidad como la que realmente debe pasar. Eso dentro de todo el análisis físico se interpreta como capa límite, que es la distancia hasta donde encontramos la velocidad real del fluido. Lo que está en el medio se llama capa lenta, una zona viscosa, en donde obviamente que no están las características típicas del lugar, sino que una zona como que están negociando. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque esto es un factor de poner a punto las velas, que el aire, llamémosle aire en movimiento al viento que a nosotros nos interesa, porque sabemos que el viento va para muchos lados, pero nosotros le llamamos viento, los navegantes le llaman viento al aire que se mueve de forma horizontal, o al menos ese es el que nos interesa. Entonces, esta consigna que yo apunto es que el aire aumenta, el viento aumenta de velocidad a medida de que se aleja del agua. Porque si en la zona de interfase es viscoso, es lento, no es la velocidad real del viento. Hace falta que aumente la altura de la toma de viento para poder decir que está entrando realmente el que nos hace falta. Este análisis está piola para entender un trimadito de vela que sigue. Otro tema que es importante, así como está la relación agua-aire, está la relación aire-tierra. Las moléculas de aire, las mismas de antes, nada más que pasaron por el agua, o que aterrizó el viento en ese lugar y empieza a rozar con una costa. La zona orográfica de la costa también le hace una adherencia, y eso genera de que las líneas de viento que aterrizan, acuatizan, serían las que caen en el agua, cuando tienen en sus laterales tierra, empiecen como a frenarse, se adhieren, rozan, friccionan, y eso hace que las líneas de aire que bajaron cambien de sentido. ¿Por qué? Porque se sienten como adheridas y van como copiando la costa. Vamos a encontrar realmente la dirección natural del viento, más o menos en el medio de un cuello de botella como el del juego este, porque en los costados el viento ha querido negociar con la costa y generó en esa negociación que el viento genere un giro. Entonces, como observador nauta, sabemos que a medida que nos acerquemos a las costas, vamos a ver un cambio de ángulo del viento, con respecto al viento normal que viene navegando en el medio de un lago, por ejemplo. Este es un tip que hay que tener, que está bueno para entender a veces cómo llego a una amarra. ¿Por qué? Porque si yo interpreto que está pasando eso en la costa, yo puedo armar mi geometría de cómo llegar a la costa de alguna manera estratégica previa a ir rumbo a la costa. Un tema fundamental, y yo lo interpreté así porque en mis tiempos de regata me costó entenderlo hasta que me lo imaginé de esta forma y se los transfiero. ¿Qué será la racha? Algo que se usa muchísimo en náutica es, ahí viene una racha, ahí viene una racha. ¿Qué será la racha? La racha, para mí, la racha es un cambio repentino de intensidad del viento que tiene una manifestación muy rápida. Es como un flujo de aire rápido que viaja por una zona que tiene otro comportamiento.
pero para hacerlo bien metafórico, yo lo comparé y me sirvió, y se los paso, a un juego de bowling. Fíjense lo que voy a pasarles. Para mí, una racha es la bola de boliche de un juego de bolos. La pista del juego es el escenario del agua. Hay un viento normal y de repente viene una bola de boliche que es la que va a jugar a interpretar la racha. La bola viene con una energía distinta, viene y choca con los bolos. Cuando choca con los bolos salen para cualquier lado. Eso es lo que pasa en el juego. En el aire hace algo parecido esta energía repentina. Por un lado, todos los que estudiamos en nuestra querida carrera náutica encontramos que en el análisis de ola aparece un término que se llama fetch, que es la distancia entre donde acuatiza el viento y se empiezan a manifestar las olas. Bueno, la racha tiene una particularidad. La racha tiene un escenario de fetch, un escenario de distancia de creación de ola, distinta a la ola que está viviendo en ese momento. No es ni mar de fondo ni mar de leva, que son las dos manifestaciones de olas, sino que es una energía repentina, un pase de energía rápido que tiene por alguna manifestación de presión o temperatura, que está generando que de repente más aire con más presión, con más intensidad, pase rápido en alguna dirección, igual que la bola de boliche. Eso va a generar que el aire que está en la zona, que se siente afectado por la racha, tome direcciones hacia afuera. Pasa la racha, el aire se abre. Entonces el navegante tiene que aprender a que si está viendo pasar una racha, decir, bueno, el aire que está del lado de mi lado, entre la racha y mi barco, vendrá hacia mí, si es que tiene tal ángulo la racha. O si la racha pasa por popa, el aire que está entre mi barco y la racha, algo hará que puedo aprovecharlo. A mí me sirvió. Se los paso porque creo que está bueno no solamente decir, ahí viene la racha para prepararse y evitar una escora o abrir la vela, sino para también entender el ángulo que toma el viento cuando pasa una racha. Eso está bueno sumarlo como tip. Otro tema. Dentro del juego de dos velas, en un aparejo de sloop, en el que estamos acostumbrados a navegar, un aparejo donde las dos velas, para todos los que estamos acá, dos velitas triangulares. El funcionamiento de un velero con la vela de proa siempre va a dar mayor habilidad de energía. Es como que la vela de proa es la cazadora de energía del barco. Y la vela de popa, la que está detrás del timón, es la vela que tiene como objetivo darle el balance y la mejor habilidad de timón al barco. Cuando se suman las dos velas, aparece esta sumatoria de habilidades. Pero si yo navego con una sola vela, si la vela es de proa, voy a poder lograr balancear días con mucha energía y poder navegar, pero mis rumbos van a ser muy abiertos, van a ser derivados, no voy a poder lograr una habilidad de rumbo. ¿Por qué? Porque si la energía está delante del palo, el juego del velero es rotar hacia donde está la vela, y por ende va a haber deriva. Ahora, si la vela está en popa, el juego del velero es rotar hacia el barlovento. ¿Por qué? Porque la vela está detrás, y más aún está entre el palo y el timón. Entonces, esa vela tiene la mayor habilidad de rumbo que de energía. Por eso hace falta una buena vela mayor y compensar la energía con las velas de proa, foque, genoa, tormentín y todo lo que ya recordamos de nuestros tiempos. Acá hay un tip que siempre se mezcla. Cuando veleros que tienen traveler, el traveler es esa pista transversal que pasa sosteniendo la escota de la mayor. El traveler lo que hace es
desventar, como hace un flap en la vela de un avión. Pero el desvente del traveler no modifica la forma de las velas. Entonces ustedes van a tener que hacer una tablita en donde ponen la prioridad, porque cuando viene una racha, ¿qué conviene? ¿Filar el traveler o cazar popel? Y ahí es donde dicen, no, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo les tiro las tres definiciones. Para mí, cuando yo abro el traveler, lo que hago es desventar, pero sin tomar acción la forma de las velas. No toco nada, simplemente abro el corredor de aire para que esa vela no haga tanta fuerza y yo pueda leer menos viento. ¿Mm? Ahora, cuando yo toco el popel es el stay de popa, el tensor que va vinculada el codaste con el tope del palo. Eso va a hacer que el palo se comprima. Cuando yo lo caso, el palo se comprime. Al comprimirse, aparece una curva. Y esa curva absorbe la curva de la mayor, la curva de la tela de la mayor. Entonces el popel, cuando yo lo caso, la vela mayor se pone plana. ¿Por qué se pone plana? Porque la vela se estira. Y al estirarse pierde energía. ¿Mm? Entonces, el popel desventa la mayor y modifica el twist de la vela. Entonces ya vamos a repasar qué es el twist. El twist sería la forma que tiene la vela en el recorrido vertical. ¿Mm? Y otro tema de modificar es cuando entro una racha, abro la escota. Al abrir la escota, lo que hago es romper la figura de la mayor que tanto me costó buscar y empiezo de nuevo. Lo que hago es simplemente pinchar a la mayor, la anulo y empiezo a cazar de nuevo para tomar propulsión. ¿Mm? Entonces, ahí están las tres definiciones que también les puede servir. Traveler, stay de popa y escota. Un tema de análisis es que el velero tiene un compendio de fuerzas, fuerzas que van hacia adelante y fuerzas que lo frenan. ¿Mm? Ya sabemos que el barco en su compendio de velas tiene una componente hacia adelante de fuerza que lo genera en la curva de las velas, pero tiene que ganarle a lo que hace el casco rozando con el agua. De manera particular, sumé esta fotito, en donde hoy ya no podemos hablar de que los veleros siguen rozando casco en el agua, porque ya no podemos hablar de náutica, estamos hablando de aeronáutica, pero la aeronáutica del agua. Los veleros han logrado, a través de un desarrollo de orzas especiales que trabajan de forma horizontal, que son los foilers, lo que han logrado es que en pocas secciones de estas alitas horizontales, el barco cuando toma velocidad, hay un empuje del casco hacia arriba. Lo que logra es que el casco despegue del agua. Al lograr el despegue del agua, se anula el rozamiento por el casco. Y eso lo que logra es multiplicar de manera agresiva la velocidad del barco hacia adelante. ¿Por qué? Porque el velero deja de tener rozamiento por casco en el agua, deja de haber fricción. ¿Mm? Estas son las nuevas tendencias y les digo que se está cuadruplicando fácil la velocidad del viento real, como mínimo. Se viene la Copa América ahora, que es el torneo más viejo que tiene la náutica, en donde vamos a ver aviones que vuelan, o que nadan, o que navegan. Vaya a saber qué término le vamos a poner a toda esa tecnología aplicada a la navegación a vela. Un tema que hay que tener en cuenta en cuanto al velero es que las fuerzas que lo hacen escorar son pesadas, son grandes y son lentas. Tienen una frecuencia lenta. Cuesta volver de una escora. Y que las fuerzas que van hacia adelante, las fuerzas propulsoras, son chiquitas y varían de una manera rápida.
Entonces, hay que tratar de conservar lo poco ganado, mantenerlo porque es chiquito y varía rápido, y tratar de evitar lo que escora porque es lento y es pesado. Entonces, muchos navegantes les encanta navegar de forma escorada, parece bonito. Mirándolo de fuera es una linda foto, un velero escorado es bonito, queda lindo, como que va bien, pero está yendo mal, porque al estar escorado, está gastando energía en tratar de que el barco se adrice o se verticalice, y la podría ganar en ir más rápido. Entonces, el hecho de ir escorado tendrá algún ángulo permitido por diseño, pero no de más, porque también tengamos en cuenta de que barco que escora moja obra muerta. Y de manera particular la palabra obra muerta mata habilidades del velero. Entonces, cuando un velero se escora, tiene la pérdida de habilidades náuticas, pierde calado, pierde timón y se va al larrón, y se va de ojo, o sea, apunta al viento. Es una manifestación que tiene el comportamiento del casco en sí. Entonces, llevar un barco escorado para la foto, saco la foto y trato de llevarlo lo más vertical posible. Eso va a ir mejor. Un juego de criterios. Cuando navegamos siempre queremos hacer lo mismo en todo aspecto. Y eso está mal. Está mal desde el punto de vista que se tiene que conservar algo que se llama equilibrio. Y ese equilibrio yo lo veo de esta forma. Cuando yo tengo vientos flojos, o sea, vientos muy suaves, mi objetivo de navegar es que el barco se mueva, salga del estado cero, salga de la situación de poco movimiento. Entonces mi objetivo es la potencia. Necesito que el barco esté potente, que se mueva, para después lograr la velocidad. Cuando los vientos son medios, mi objetivo ya cambia a más rumbo que potencia. A mí ya me gusta ir más al barlovento. Es como que con vientos medios tengo más energía, entra más energía en el barco, que logra que el barco le guste ir más contra el viento. Con vientos flojos no voy a poder porque el barco se va a frenar. Y la tercera pata del análisis es viento fuerte. Con viento fuerte, el objetivo es el equilibrio. Tengan en cuenta esto siempre. No pretendan ir contra el viento con vientos fuertes y no pretendan darle potencia cuando el viento es fuerte, porque la energía es muy fuerte y al entrar al barco, eso va a generar todos los vicios que pueden llegar a generar que el barco vaya de ronza, o sea, tenga un movimiento de traslación lateral, que el viento le gane al ángulo que pretende ir el barco, y esto va a generar obviamente una situación de no conformidad con lo que uno pretende en cuanto a la navegación. Entonces, viento flojo, potencia; vientos medios, rumbo; viento fuerte, equilibrio. Una vez que logro esos tres primeros objetivos en cada uno de los parámetros de viento, ahí voy a poder canalizar la velocidad. Con la potencia, velas flojas, todo flojito, derivadito los rumbos. De esa manera entra más viento por ángulos que no son de ceñida, sino que van a jugar al descuartelar, que es el término que ya sabemos que es el ángulo que sigue a el primer rumbo que podemos lograr después de tener el viento justo en la proa. Los vientos medios, y bueno, ese sí ya va más en ceñida, y los vientos fuertes también, pero obviamente que voy a tener que tener un trincado y un trimado distinto de las velas para poder compensar tanta energía a que el velero no la vea de tal forma y que trate de estar más vertical que escorado.
¿Mm? Recuerden que un barco escorado con mucha energía fuera no va de frente, sino que va de costa. ¿Mm? Un criterio de análisis siempre un aparejo Bermuda, Marconi, de la misma, el mismo término. Una vela triangular. Si una vela triangular, una muy buena relación de ceñida, porque todo el gratil está pegado al palo, o sea que el lado que recibe el viento es rígido. Una vela que tiene la posibilidad de ser llevada muy bien del lado del timón, o sea que maneja muy bien el balance y la escora. ¿Mm? La vela latina, por ejemplo, tiene un gratil curvo en donde parte del gratil es la proa y parte del gratil es la popa. Entonces, hay una situación de compromiso porque es la misma vela para dos habilidades, energía y timón. Hay que ver cómo navega ese barquito y el calado es muy distinto a un aparejo de sloop. Y una vela cangreja típica en queche, típica en cúter. Fíjense que es una vela mayor que tiene una muy buena área. Generalmente las botavaras son excesivamente largas, pero ¿qué pasa? Es un barco con mucha energía llevada quizás a la parte de popa, pero la forma del casco compensa con un quillote generalmente corrido que va de proa a popa y logra compensar esta situación de escora y adrizamiento. Son bellísimos, obviamente, ¿no? Acá están las viejas, las famosas arboladuras que conocemos, y bueno, este es el juego de cómo movernos en el aire. El aparejo que vamos a analizar es el aparejo sloop, el aparejo que tiene dos velas, la vela de proa, foque, genoa 1, 2, 3, tormentín, que es el área bélica conforme a la energía que pretendemos que ingrese en el barco, y una vela mayor. Fíjense, acá es gracioso, acá estaban virando una boya, acá tenemos, fíjense, una vela cangreja, con una escandalosa, con un cúter, dos velas de proa, un yankee y una trinquetilla, tenemos una mayor cangreja con una escandalosa arriba, acá tenemos un queche con una mesana, pero si integramos las áreas son todos triángulos, ven que son todos triángulos, un triángulo de proa y un triángulo de popa. Mayor o menor habilidad de trimado, mayor o menor habilidad de timón. En cuanto a la jarcia firme, no vamos a repasar mucho, pero siempre recuerden que hay dos tipos de arboladuras, la del barco con stay de proa y stay de popa que se unen en el tope del palo, y con una desvinculación del tope, en donde el stay de popa va arriba y el stay de proa va abajo, y a eso le llaman fraccionado. Es un aparejo muy, muy, muy versátil para las regatas. Un tips que está muy bueno de tener en cuenta es que los palos siempre tienen que estar verticales y su línea vertical se debe proyectar incluido el quillote. O sea, la línea mástil-quillote tiene que ser la misma. No importa quizás la asimetría que logremos con el casco. Es un tema importante la puesta a punto del palo. Lo importante es que sepan de que el velero es simétrico y que el plano que corta por el eje de crujía tiene que tener contenido a la vertical del palo. Si el palo llegase a estar más de tener un sesgo a babor o a estribor, está mal, y eso puede generar habilidades para una banda y pérdidas para la otra. El centro bélico es el centro típico, que vamos a tener como resultante de unir el comportamiento de una mayor y una vela de proa, y ese centro bélico es el que va a dar el empuje definitivo del barco, tal como venimos hablando.
Algo que tenemos que tener en cuenta son las fuerzas intervinientes en el barco. En el barco intervienen dos pares de fuerza. Recordemos que uno es el par de escora, que es el generado por el viento y el abatimiento, y otro el generado por el adrizado, que es el del peso de la tripulación y el peso del quillote por la ley de gravedad. Uno tira para el lado de sotavento y el otro quiere enderezar. No vamos a meter mucho en el juego de la física, de cómo se comporta cada par, pero es válido ayudar siempre al barco en cuanto a que el peso de los tripulantes esté en la banda, porque al estar en la banda, el peso de cada tripulante, conforme a la ley de gravedad, va a tirar para abajo. Al tirar para abajo, el velero va a querer verticalizarse. O sea que si nos vamos de paseo y nuestro objetivo es tomar mate, está todo bien, y las posiciones de los tripulantes de forma repartida, tratando de que el barco sea un volumen que navegue de forma horizontal, pegadito a la línea de flotación, pero no le metamos casco de la obra muerta al agua porque le perdemos habilidades. Entonces, cuando el viento sube y ya tenemos como objetivo el rumbo, toda la tripulación a la banda, como está acá arriba, mostrando que nuestra humanidad tiene que ayudar a que el velero se adrice. Eso va a dar mejoras en cuanto a la maniobrabilidad del barco. Esta fuerza ya la hablamos, acá vimos lo de la fuerza. Un tema que también está bueno que tener en cuenta como tips es cómo se vira. Siempre en las escuelas viene el preparado para virar, viro. Está bien, pero virar es con un elemento que mecánicamente se llama timón. La pala del timón es el cuerpo que está sumergido que va a frenar de alguna forma la popa, porque les cuento que los veleros no tienen tren delantero. La virada es como, graciosamente, el término derrapar. Los veleros cambian de sentido la popa y de esa manera apuntan con la proa para el otro lado, para la otra banda. Los veleros no viran por tren delantero de proa, sino que viran girando la popa, al igual que un bote. Entonces, ¿cómo viro? Cuando yo viro, tengo que modificar el ángulo de un instrumento que se llama pala, que está dentro de toda la mecánica del timón. Resulta que la pala me sirve tanto para virar como para frenar. El tema es que cuando yo aprenda a virar, no frene. Entonces existen ángulos de barrido de la caña que cuando yo digo preparado para virar, tendría o debería marcar un ángulo que aparece por el largo de la caña. Hay un ABC muy fácil de chequear en cuanto hasta dónde yo debo girar la caña para que se cumpla que ese ángulo no va a frenar el barco. Y por otro lado, tener en cuenta de que cuando yo viro, y particularmente viro por avante, que sería el virar por donde viene el viento, cruzarlo, mi velocidad va a frenarse porque lo voy a tener de frente al viento, y voy a tener que caer de la otra banda y empezar de nuevo el movimiento. Entonces, si yo no viro bien, meto un paso de freno y encima voy a frenarme por mirarlo al viento en la proa. Entonces, es muy importante aprender a virar para que el barco simplemente cambie de ángulo y pierda la mínima velocidad en la acción de virar y no pase al freno. Y otra cosa que me llegó de comentarios de viajes, que cuando van, cuando el talle del barco es grande y tengo que ajustar mis velas, hay que tener un dejo de agilidad en el cazado de las velas. Y las velas, cuando yo viro, hay que tratar de cazarlas cuando están en el estado de gualdrapeo. O sea, cuando están descargadas de viento. Porque cuando
llegan a cargarse y yo las quiero ajustar cargando, al estar en un fluido, el barco va a rotar para el lado donde está la vela. Entonces, cuando yo digo preparado para virar, al virar, el escotero tiene que estar listo en tomarlas descargadas. Y eso va a generar que no existe un desgaste, que no existe un cansancio y una lumbalgia, obviamente. Entonces, tener en cuenta esto como tips. Bueno, acá está lo del score explicado de una manera un poquito más submarina. Yo lo veo el barco desde debajo del agua, y cuando el barco moja mitad de cara de babor y mitad de cara de estribor del lado de la obra viva, el barco va a ir en línea recta. O sea, cuando la gota simétrica, el dibujo del barco, está mojada de los dos lados iguales, el barco va recto. Pero cuando el barco escora, moja más cara de un lado que del otro. Y la zona que más moje genera una rotación hacia el lado opuesto. Y esa rotación va a generar que el timonel sienta presión en la caña y la tire a la caña en forma opuesta para contrarrestar ese tiro. Entonces, dos factores en contra. Mojo más casco que no navega, al escorar mojo más casco que no navega, y por otro lado, acciono el timón para contrarrestar la escora, o sea que aplico freno, porque no estoy virando, sino que aplico el freno. Y eso lo que da, obviamente, una pérdida de la performance del barco. Vamos por el lado de las velas. Las velas se tienen que poner acorde a cómo entra el viento, para que recorra de manera prolija, para que fluya la línea de aire por las velas, y de esa manera yo logré la mejor performance de la vela que acabo de adquirir. Hay, dentro de lo que uno observa en el juego de la náutica, hay muchos navegantes que graciosamente no le ponen los catavientos a la baluma, o por mantenimiento, por descuido, o porque vienen de una escuela en donde todo lo que sientan por presión parece que fuese velocidad, y no es así. Entonces, es fundamental el uso de los catavientos en el barco, porque son los que realmente muestran cómo fluye ese aire que yo no veo, que era la primera etapa de la presentación. Si al aire no lo veo, lo tengo que detectar de alguna manera para saber si yo hago bien las cosas. Entonces, el cataviento es fundamental porque va a ser mi sensor visual de cómo juega el aire en ese lugar. En cuanto a los rumbos, bueno, no hace falta hablar mucho, sabemos cómo se divide nuestros 360 grados mirando al barlovento. Tengamos en cuenta que como navegantes siempre nos gusta ir contra el viento, pero contra el viento no se puede, vamos a tener que ir por un lado más abierto, que es la ceñida, pero en realidad cada velero tiene una velocidad de diseño, y esa velocidad de diseño puede que no sea la ceñida que nosotros queremos de manera obtusa lograr. A veces es importante tener en cuenta y analizar y preguntar cuando queremos un velero cuáles son las coordenadas polares del barco, en donde en función de cada rumbo sacamos la mejor velocidad. Es el BPP famoso que todos los navegantes regatistas usan para tratar de decir, bueno, a mí no me importa cómo va el otro, pero sí yo sé que si yo voy a mi rumbo, voy a ir con la mejor performance en cuanto a velocidad. O sea que no se queden siempre con que ceñida es lo que hay que hacer. Sí, podemos ir contra el viento de la mejor manera, pero quizás no es el mejor rumbo del barco en donde estamos navegando. O sea, averiguar eso no viene mal. Aparece en el juego de las velas el viento aparente. El viento aparente es un viento que realmente es el escenario
principal de todo navegante, que en cuanto a cómo logro darle velocidad al barco y qué viento reinante tengo, voy a fabricar el viento que va a ser el que me mueva. Hoy por hoy hay escenarios, así como les comentaba, de cascos que se levantan del agua y no tienen rozamiento, logran un viento parente tan grande en volumen, que viniendo el viento real de popa, el viento parente lo tienen de ceñida. O sea, el barco va tan rápido que por más que el viento lo tengan en la parte de aleta, lo sienten de adelante. Por eso, cuando vean regatas de este tipo nuevo de barco, van a ver que quizás la vela mayor no cambia tanto de ángulo. ¿Por qué? Porque tienen que hasta conservar el ángulo por el hecho de que si se pasan pueden llegar a colapsar y tienen una entrada de ojo en el agua, que sería que la proa se hinque en el agua y peguen una tumbada. El viento parente es importante fabricarlo porque es el que nos mueve, como les dije. Un tema típico de curso que me ha gustado siempre discutir es que cuando pongo veleta y cuando pongo catapulto, ¿sí? Bueno, cuando pongo veleta y cataviento, ¿cuál es la diferencia? Muchos dicen, el cataviento mide aparente, la veleta mide real. Nada, o sea, dos sensores que estén en la misma unidad náutica van a medir lo mismo. Si el barco está fondeado, van a ver el real. Y si el barco se mueve, van a ver el aparente. Son dos sensores que van a tratar de ver el mismo viento. Pero hay una diferencia que tengan en cuenta. La veleta va a mostrar siempre la dirección, en el caso de que el barco se esté moviendo, va a mostrar siempre la dirección del viento aparente. Pero le va a costar mostrar la intensidad del viento aparente. En cambio, el cataviento, al ser flexible, al parecerse a la manga típica del aeropuerto donde están el cono naranja con las particiones, así como les mostraba si los vientos eran débiles, medios o fuertes, el cataviento me puede ayudar a ver la dirección y la intensidad. ¿Por qué? Porque la lanita puede llegar a caerse, mantener la dirección, pero caerse, o ponerse horizontal. Entonces, puede ayudarme a poder discernir si mantengo el mismo ángulo, pero bajo la intensidad. Y la veleta le va a costar porque es más rígida. Tengan en cuenta eso. Jugando con la primera teoría que vimos, la de capa límite, en donde dijimos que el viento aumentaba su intensidad a medida que me separaba de la superficie, significa de que el velero va a tener que adaptar su vela para poder tomar toda la energía a nivel de superficie y a medida que se aleja de la misma, obviamente en el largo del palo. Esto está fundamentado en el escenario que hablamos de capa límite, en donde el viento real va a empezar a ser más fuerte a medida de que nos alejamos del agua, y por ende la vela va a tener que tener una forma para cada nivel de viento hasta que llegue al tope del palo. Esa forma es la que vamos a hablar con una maniobra que es la que usa, una maniobra que se llama Vang. Acá es un repaso de los catavientos. Los catavientos de proa generalmente van en el grátil, repartidos en más o menos un 30% del recorrido para particionar bien cómo va el viento con respecto a la superficie desarrollado hasta la altura del barco, y
los catavientos de la mayor también repartidos en un 25% en el recorrido, o sea, 4 generalmente van, en donde podemos discernir bien de que con los catavientos de proa vamos a ver bien el ingreso del viento, de qué ángulo tenemos y de qué forma pusimos las velas para ese viento y cómo lo vamos a poner bien. Y en cuanto a la mayor, vamos a saber, conforme a la lectura de los catavientos, si estamos poniendo bien la mayor y no estamos logrando de que se nos esconda un cataviento. Al esconderse un cataviento, lo que está pasando es que estamos logrando una turbulencia por el lado curvo de la vela que genera una zona de baja presión, entonces a la lanita del cataviento la chupa, así, la chupa. Entonces la vela está mal puesta y está entrando en pérdida. Al estar entrando en pérdida, la lanita busca esa pérdida porque se siente absorbida por ella y de esa forma nos está mostrando, hey, pone mejor las velas. El twist es el término que les decía recién en cuanto a la corrección de la forma de la vela en forma longitudinal, y el objetivo está en que si el viento crece en altura, la forma de la vela tiene que adaptarse a esa diferencia de intensidad para que yo como navegante y trimmer de mayor logre capturar todo el viento necesario en todo su desarrollo vertical de la mejor manera posible. Y de esa manera logre el tan ansiado potencia, equilibrio o rumbo en función de la intensidad de cada viento. Este es el famoso bank. El bank es una maniobra que va unida entre que une la botavara con el palo a nivel de la fogonadura, y fíjense que siempre va a estar dentro del barco. Cuando yo llevo la mayor abierta al través, la escota está tan laxa que no puedo navegar llevarla bien a la mayor, y el bank lo que hace es tenerla controlada. Por eso se interpreta como que es una maniobra auxiliar de la escota de la mayor para algunos rumbos, y lo que logra es bajarla a la botavara para que las fuerzas que vienen de vientos que vienen en popa no armen un escenario de riesgo en el manejo de la mayor. Recuerden entonces que la mayor tiene como objetivo el balance y el timón, y que en el caso de una situación de mucha energía, el stay de popa es fundamental. Al trincarlo, yo anulo la forma de la mayor, aplanándola, y de esa manera disminuyo todo la potencia que está siendo generada por la misma, y de esa manera me da mayor equilibrio. Cuando las cosas se ponen complicadas y hay que bajar velas, está muy bueno preparar para todos los que tengan maniobra de rizo, prepararlo para bajar el área bélica a un área que sea condición de equilibrio, y de esa forma seguir navegando tranquilamente. Hay situaciones en donde a veces por no haber preparado los rizos de manera preventiva, lo hacen cuando el escenario meteorológico está pegando, y obviamente que no es el momento de ponerse a hacerlo. Una forma que quizá todos hayan visto que le suele suceder en la mayor cuando cazan de más las velas, es que aparece lo que se llama un solapado o un overlap, que es ver una arruga en el palo inmediatamente a popa del palo, y eso significa que el canal de aire de la vela de proa está entrando y choca con la vela de proa y choca con la vela mayor. Simplemente se abren los canales de aire, se abre el canal de aire entre las dos velas, y eso va a desaparecer. Eso significa de que las tensiones que han tomado para tomar bien la vela de proa son demasiadas, entonces tienen que filarlas un poquito.
Una maniobra que ayuda mucho a darle forma a la vela mayor es el balumero. El balumero es un simple cabito que está en la costura de la baluma de la mayor, que tiene como objetivo tensarlo al mínimo, pero tensarlo de esa forma la vela toma un cuerpo homogéneo y evita turbulencias. Evita turbulencias por el hecho de que si la vela queda en un estado de laxitud, va a vibrar. Y al vibrar va a generar remolinos en todo su perfil. Y eso va a generar que exista una pérdida en el uso correcto de la mayor. Otra maniobra que tiene la mayor es el Cunningham. El Cunningham es un tensor que va del lado de abajo en la misma línea que la driza. Sirve para ajustar la curva de la mayor para poder ponerla en el lugar ideal para la potencia que yo deseo. Esto obviamente que obedece a un curso de trimado específico para poder aprender a ajustar dónde va cada curva que debería tener la mayor para cada tipo de viento. Hay algo que está bueno tener en cuenta, es que cuando aprendemos el término, a todos los que van a empezar a los prácticos y los que recuerdan cuando eran alumnos de cazafilá, el cazafilá es el término de tomar y dejar la apertura de una vela conforme al ángulo que viene del viento, el ángulo que va a tener contra el viento. Pero ustedes siempre piensen en esto, al menos mi librito. Las velas, mal que mal, están puestas para que naveguen. El cazá y el filá es a través de la observación. ¿Hasta dónde voy a cazar? ¿Hasta dónde voy a filar? No es de memoria. No, el velero no es para hacer bíceps, para tirar de golpe y decir cazo, filo. No, miro conforme a lo que observo, lo que genero. Y voy de a poquito. Porque si yo hago escenarios bruscos, esa energía que tengo que buscar no pasa, se satura, no la veo. Recuerden que el velero necesita meter energía para moverse. Si yo no lo hago de manera sutil, de manera delicada, eso choca contra el barco, en vez de meterse al barco. Choca, y al chocarse se va de costado el velero. Eso es fundamental entenderlo, que cuando yo ajusto una vela, lo tengo que hacer en un escenario de observación de qué genero, y eso va a dar mucho mejor resultado. Velas de proa ya conocemos, sabemos los 3 talles que tenemos en la vela, Genoa, Foque y Tormentín. Como bien les dije, la vela de proa es la energía. Conforme al escenario que tenga, voy a saber qué tipo de vela poner, porque obviamente que si tengo un escenario de mucha energía, poner mucho trapo, que a veces suele ser decisión, a veces del amor propio del navegante, es decir, no, yo salgo, total, no pasa nada, yo me la banco, y eso genera mucha escora, irse de ronza, estar renegando con la tripulación, ponerse en riesgo, poner en riesgo la arboladura, poner en riesgo la jarcia. Si logramos el equilibrio y poner la vela justa, vamos a estar mejor, vamos a navegar bien, vamos a ir muy rápido. Entonces, a veces hay que tener un certero análisis de qué está soplando y qué vela pongo. No es solamente pongo lo que más tengo, sino lo que realmente va. Hay factores de trimado que aparecen en cómo tomar a la vela de proa. Eso lo vamos a repasar en los escenarios prácticos, o recordar de que la vela de proa es un triángulo, y ese triangulito se toma por un puño que se llama puño de escota, y ese puño de escota pasa por un patín, y ese patín va a tener un movimiento proa-popa para ajustar correctamente que la energía se divida en toda la vela, y de esa manera aprovecharla. Este sería el dibujito. La vela de proa se divide en 2 de manera imaginaria y se proyecta con el puño de escota. El puño de escota va a tener que tener justo un movimiento, una posición, y de esa manera tener el uso correcto de todo el triángulo para
poder decir que estamos optimizando el uso de la vela. Obviamente, si la misma vela va a estar en todo el rango de viento, bueno, el puño de escota también al moverse me va a permitir poner más o menos viento en toda la vela, y de esa forma poder usarla si hay mucho viento o si hay poco viento. Estos son los factores de puesta a punto que hace falta entender para poder negociar con la vela de proa. Vamos llegando a los catavientos. Los catavientos son fundamentales en las velas, fundamentales, porque con los catavientos vamos a aprender cómo fluye el aire por el lado extra-2 o el intra-2 de la vela, o la cara curva, la cara recta. En realidad no hay una cara recta, sino es un escenario de presiones que le dan como rectitud por el lado interno y le dan curva por el lado externo. Y los catavientos lo que logran es mostrarle al trimmer de escota que está haciendo bien o no las cosas con respecto al ángulo en donde debe tomar el viento con su vela. Entonces, no se permite ir a navegar con velas de proa que no tengan catavientos. No hay sensor humano que pueda interpretar si el flujo de aire está pasando bien si no lo veo a través de un cataviento. Eso es dogma. Tengamos en cuenta que cuando navegamos es como que vamos en un pasillo. Si yo derivo mucho, las velas se saturan, el barco se va de costado, y si yo navego muy orzado, el barco se frena. Entonces, el timonel debería estar imaginando en su forma de llevar el barco, en que va en un pasillo, en donde en ese pasillito va tratando de ir contra el viento y cayendo para el lado opuesto para tomar energía, yendo de nuevo contra el viento, y de esa manera la resultante es ir hacia adelante. Se me ocurrió sumar navegar con olas. Cuando navegamos con olas, tengan en cuenta que cuando viene un seno de ola, el objetivo es derivar para no tomarla de frente, y cuando la ola pasa, el objetivo es orzar. De esa manera voy a poder conservar el rumbo que había tenido antes de la ola. La idea es cortarla de tal forma de que no esté chocando la proa con la trepada de la ola, el famoso pantocazo. Y por último, un repaso de SPI. El Spinnaker es una vela fantástica, una vela que permite poder navegar en vientos francos, en vientos que vienen desde la popa. Lamentablemente, la popa en sí es uno de los peores rumbos, porque todo viento que entre en popa va a lograr que si yo navego en popa, mi componente de viento aparente sea absorbido por el viento real. Y de esa manera la resultante aparente va a ser muy chiquita. Por eso cuando yo navego con viento en popa, tengo que mostrar la mayor cantidad de tela al viento para oponerme con todo lo que tengo, porque el viento aparente en popa, en rumbo de popa, se resta. Entonces, el velero se va a mover para donde va el viento real. Entonces el aparente va a ser chiquito. A tal punto que si el velero va a la velocidad del viento real, no habría aparente, porque va igual que el real. Una situación bastante comprometida. Creo que la principal orden de jugar en equipo es izar un SPI, por el hecho de que dejamos de jugar con los vientos hacia proa y empezamos a posicionar al barco de tal forma de que tenemos que jugar y aprender a leer el viento que entre por la aleta, la popa, el largo, los rumbos que hacen falta leerlos previamente, que son los que van a entrar al barco y nos van a llevar. Entonces, el mejor diálogo es el que tiene que aparecer en este momento, en donde está toda la secuencia de subir el SPI,
arriar la vela de proa, posicionarme, leer hacia atrás qué viento es el que va a entrar, por dónde va a entrar, porque es una velita peligrosa también, porque el hecho de tener tanta energía colgada del palo, si el ángulo leído no es el adecuado, puede generar que el barco busque el viento. ¿En qué se caracteriza el SPI? Que vamos a tener una vela simétrica en este caso. Hay dos tipos de vela. Se llama simétrica porque si la divido por la mitad vale lo mismo a nivel desarrollo de tela. Tengo un recorrido que va por las bandas y una especie de percha o tangón que se llama, que es la que me permite abrir un canal de aire para que la vela se infle. El tips que puedo dejar, al menos en mi experiencia en el manejo del tangón, es que poner el tangón, que sería la percha que va a abrir el canal de aire, siempre esté a 90 grados con respecto al palo. Ese es uno. Por otro lado, de que tengo que llevar al SPI de tal forma de que cuando se esté por pinchar el SPI, o sea, cuando se esté poniendo al viento el gratil, lo que se pone al viento esté siempre en el centro, no arriba ni abajo. Espero que esta figura les ayude. Esto significa que si hay un labio flameando del gratil, tanto en la parte superior como en la inferior, significa de que el tangón no está bien puesto. Hay que ir llevándolo a la altura ideal para que podamos lograr el mejor empuje del SPI. Bueno, justo esto habla de lo mismo. Un tema que también está bueno transferir es que cuando uno va con un SPI y de repente hay mucho viento, la forma de frenar el barco con el SPI arriba es cazarlo, no filarlo, cazarlo. Cuando yo cazo el SPI, anulo la propiedad de empuje que tiene la tela del SPI. Y eso da la posibilidad de que el barco desacelere con el SPI puesto. Muchos lo que hacen es dejarlo que flamee y eso está en contra porque rompemos tela. Y por otro lado, el SPI va a quedar como cargado de la punta del palo por la driza y va a generar movimientos y chicotazos muy agresivos contra el barco. Y eso puede generar la inestabilidad de algún tripulante, que se puede caer. El látigo de las drizas y las escotas es bastante violento. Entonces, si de repente estoy con un SPI arriba y siento que trepa el viento de tal forma de que se me complica llevarlo, lo primero que se puede hacer antes de empezar con la maniobra de arriado es cazarlo. Al cazarlo yo lo freno la propiedad de empuje, meto el vector de empuje en el barco y de esa manera el barco se desacelera y puedo empezar con el escenario de arriado. Tengan en cuenta que el van, esa diagonal que une la botavara con el palo, tiene una muy buena participación en las popas, porque al estar abierta la botavara, el van sigue conectado y lo que permite es llevar a la mayor recta hacia abajo, evitando de que la mayor logre una bolsa y que esa bolsa sea un vector de empuje y haga rotar el barco. Hay muchas acostadas de veleros que de repente iban con el SPI, recibieron mucho viento, la mayor se energizó y generó que el barco rote. Al rotar, obviamente que está la acostada, el palo toca el agua, las velas se van al agua y la remontada se hace complicada, a veces hay rotura de palo, rotura de tela, algún tripulante al agua. Entonces, el objetivo es controlar el barco desde cero viento a lo máximo que está permitido. De esa manera no podemos estar donados a que el barco nos lleve, sino que nosotros llevamos al barco. Lo principal en la trabuchada, un buen diálogo. No puede estar un navegante haciendo una cosa sin haber sincronizado la orden con todos, porque vamos a bajar una vela que tiene mucha energía y si lo hacemos a destiempo, va a generar una situación de riesgo para todos. Entonces,
lo importante es tener siempre un buen diálogo de equipo para que cada cosa que hagamos en el barco sea consensuada y tenga el timing justo para que todos nuestros tripulantes, nuestro equipo esté navegando correcto y logremos que el juego de navegar sea un placer, como yo les digo, que no genere la posibilidad de riesgo. ¿Eh? Y por último, una de la mejor arriada, o sea, cuando tengo que bajarlo al SPI, sería ponerlo bien en popa, escondido atrás de la mayor, si es posible, como para que no bien yo baje la vela, ya esa tela no tenga energía y guardar la bolsita y se terminó el juego con la popa. ¿Mm? Tengan en cuenta que el juego de los bajas, hasta acá llegamos, tengan en cuenta el juego del SPI es mucha práctica, tener una participación de todo el equipo fundamental para darle siempre el mejor juego al arte de navegar. Espero les haya gustado, creo que hicimos un repaso súper completo, al menos tips que nos hacen falta más que rápido ir a practicar al agua, porque ya basta de virtuales y vamos al agua, que es lo más lindo de practicar, porque si nos quedamos con las presentaciones, el cerebrito no aplica el uso del equilibrio y el timing es fundamental y el diálogo de equipo es fundamental. No, excelente, excelente. Y te quedan un montón de dudas, ¿no? Quedan un montón. Hay una manito levantada, pero a ver, te pregunto respecto de, a ver, el Bang, siempre tengo las dudas, ni que hablar del Cunningham, pero el Bang, ¿cuándo me conviene cazar el Bang? ¿En qué momento cazo el Bang? ¿Cuando yo tengo un viento más o menos fuerte? No pasa por viento, pasa por ángulo. Ah, El van, cuando la botavara está abierta, está al través, sí. la botavara va para arriba y va para abajo, va oscilando porque se carga de Bien. aire y oscila. Entonces, el ajuste del van lo que hace es tensar la mayor hacia abajo y la mayor va como cerrada en su despliegue, pero al través. No va Bien. haciendo esto. Y esto lo que genera es también una componente de escora en algunos barcos. Entonces lo ideal es, cuando uno va en popa, cazarlo al van para que la botadora no oscile verticalmente. Oscila. Perfecto. Bien. Si no, del SPI es como que requiere clases especiales porque es bastante complicado. Sí, quería participarlo, ¿no? No, fantástico. Aparte que sí, dan muchas ganas de navegar con SPI. Exacto. Hace falta bastante práctica, sobre todo por eso, por lo que decís, para envolverlo. Yo lo hice una sola vez con Sergio, y bueno, es difícil encontrar el viento justo como para bajarlo, y requiere de un manejo. Gimnasia. Gimnasia, Gimnasia práctica. es práctica, es práctica. No sé si alguien había levantado la mano, a Diego lo había visto. A ver, bueno, veo Guille, que dice, excelente, muy linda la clase. Después Cecilia, también, gracias, profe, muy lindo el encuentro. Raquel igual, las alumnas. Marcial, mira vos, Marcial ha estado presente. Darío también, hasta ahora excelente repaso y material, dice Diego. Gabriel, muy bueno, son todos agradecimientos. O no sé si no se animan a preguntar, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. La verdad que clarísimo, sí. Adrián, ¿quién es el Adrián? Dale, pregunta nomás, Adrián. Bueno, no, yo lo único que quería agradecerle a Carlos la participación y fue muy clara su exposición, muy didáctica. Se ve que ha trabajado mucho en los PowerPoint, Sí. así que, bueno, nada más que eso, agradecerle. Eso es Gracias, todo. Adrián. Gracias, Adrián. Carlos, ¿Alguien más? yo quería, bueno, primero agradecer la invitación
agradecer los conceptos que dijiste de mí. Realmente sos un gran alumno, fuiste un gran alumno y seguís siéndolo porque somos amigos y seguiremos en nuestras charlas de metrología. Y realmente vi un piloto responsable en toda la charla. Un piloto consciente, que realmente tus alumnos van a aprender muchísimo y de una manera adecuada, sin la espada, sin la espada. Sin la espada, profe, sin la espada. Así que te mando un gran abrazo, gracias y un gusto haber compartido esta charla con todos. Carlos, la seguimos por privado, pero el abrazo es muy grande. Gracias, profe. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas noches. Y bueno, Carlos, la verdad que ha sido un lujo, ha sido un lujo esta clase. María, ¿Sí? Manuel, ¿vas a hablar? disculpame, no sé si se escucha. Sí, se Estoy escucha. intentando hablar, sí. Dale, dale. Yo quería hacerle una consulta respecto del SPI. Cuando uno lleva el SPI y lleva la mayor, ¿qué conviene? ¿Que el SPI esté retirado de la mayor o conservar la crujía pese a que la mayor lo tape cuando voy con un viento de popa? Si entiendo el tema, es así. Cuando uno tiene una situación de vientos flojos, la mayor tiene que estar en una banda y casi todo el desarrollo del SPI en la otra. Entonces, de esa forma, el viento flojo entra en la mayor área bélica posible. Vela para un lado, mayor para un lado, SPI para el otro. A medida de que uno va cambiando el rumbo, también hay un movimiento del tangón hacia proa que no logra esconder al SPI detrás de la mayor. Pero las buenas prácticas o mi mejor consejo sería de que tu SPI vaya de una banda y como mucho la costura central del SPI en la misma línea de crujía, como mucho. Entonces, de esa forma vos sabés que todo el volumen de aire que está capturado por la vela va hacia adelante. Porque si lo pones detrás de la mayor, va pinchado. Es práctica, esto es jugar, mirar, y es como decía María, obviamente el juego de la práctica en el agua es fundamental, porque si nos quedamos con conceptos papel, podemos, sí, ser expertos de lectura de papel, pero nuestro cerebro, nuestro marinero mecánico tiene que aprender y ver y reaccionar y actuar, y eso que estás diciendo está bueno, pero siempre el qué conviene y es en función del viento en ese momento, en el ángulo que esté, cómo estén puestos los tripulantes, cómo está puesta toda la maniobra. Es un compendio un poquito más complejo, pero como dicen los manuales, viento flojo, mayor cantidad de vela expuesta, y a medida de que el viento sea más, trepe un poquito más, bueno, ahí se empieza a configurar de nuevo. Excelente. Muchas gracias por la respuesta, Carlos. Todo bien. No, seguro, yo creo que eso es, bueno, como todo, es empezar a hacerlo y con los conocimientos empezar a practicarlo y ya sentirlo. Claro. O sea, estas cosas, o sea, es sentir el viento, sentir el barco. Sentir todo, sentir y hacer, no queda otro. Claro, sentir y hacer, sin duda. Pero bueno, espero les haya servido para saber que hay que ponerse a hacer fuerza para ir al agua. Ay, sí, sí. No, realmente, muchísimas gracias. Lindísima, lindísima la charla. Es cierto, como dice Adrián, muy didáctico el PowerPoint con todos los dibujitos y las flechitas, la verdad que hermoso. Pero bueno, veremos poder volver a navegar y a hacer el bendito curso de streaming. Como para practicar por lo menos con alguien que sabe cosas de no caerse al agua las primeras veces. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver, voy a ver el chat. Son todos agradecimientos. Hay algunos que dicen que no preguntan porque les faltan conocimientos. Sí, obviamente. Lo importante es que sepan que les va a servir como material y este es el puntapié inicial.
No, sin dudas, el tema de las fuercitas dibujaditas y todo lo que es la aerodinámica está muy, muy didáctico Buenísimo. y muy lindo. Bueno, Bueno. no sé si alguien más quiere decir algo. Continúan todos ahí, te veo, Marcial. ¿Cómo andás? Bueno. Ahí está. Bueno. Carlos, bueno, una consulta. Sí, Sí, dale. Mario. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Marcial. ¿Quién es el señor que te saludó ahora? El que acaba de saludar es Marcial. No, el señor que te quiera. El que se fue el- recién, el que se fue recién fue el Sí. profesor Norberto Cataño, que fue el profe de meteorología que tuve en la carrera y que la verdad que un excelente meteorólogo que tiene una pedagogía terrible y que adicto a enseñar a que todo el mundo se cuide y conocer correctamente cómo funciona la naturaleza en cuanto a la meteorología. La verdad que un excelente. ¿Sigue dando clases? Este hombre Sí. estaba donde, en prefectura, sí. Sí, estaba en prefectura y ahora está dando clases De manera particular. Bien. particular. Ujú. Bien. Eso no va a ser Carlos. Gracias. Sí, muy bueno. Bueno, Carlitos, si Bueno. nadie tiene otra pregunta, no, te agradezco. Quiero agradecer a Carlos, ha sido un placer tenerte en estas charlas, Carlos, muy didáctico y excelente presentación. Gracias, Sergio. Gracias, María. Gracias, Marcial. Anda don Guillermo Volpe por ahí, un amigazo. Sí. Gracias a todos los que se sumaron. Creo que uno va un poquito, unas millas más adelante, va al costado o atrás, pero lo importante es que todos sumen tiempos de otros para ir evitando problemas y mejorándose cada uno en lo que puede. Esto no es amor propio, sino compartir, porque la náutica es de caballeros y hay que aprender a transferir. El que aprenda algo tiene que pasárselo a otro para que el otro también lo disfrute. Todo es así. Sí, sin dudas que es así. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Muy linda la charla. Y bueno, y pronto va a estar en el canal de YouTube para todos los presentes. Ya vamos a publicar, está en un canal donde están todas las charlas que hemos tenido en este ciclo de la ACT, y ya estimamos que en un par de días va a estar la de Carlitos. O sea que sigue sirviendo como material de estudio. Para todos. Buenísimo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un gusto haberte visto, ojalá la próxima sea presencia. Ojalá. Ojalá que podamos volver a navegar pronto. Buenas noches a todos, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Carlos. Chao, buenas noches. Gracias, Carlos. Hasta luego.